Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. En Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Aquí tengo el pote de agua aquí porque el calor no juega. Así que me disculpan en la disrupción en pantalla. Pero tengo que agradecerles, por supuesto, a todos los que nos siguen apoyando en nuestro canal. Gracias por el apoyo que nos siguen dando con sus suscripciones y gracias sobre todo a quienes se suman a nuestra plataforma en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF, tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Por supuesto, nosotros seguiremos aquí haciendo lo que nos corresponde y entre las cosas que nos corresponde está nuestra conversación de todos los lunes, de todos los miércoles, aunque estamos grabando esto un martes y salimos en el canal de Alejandro Marcano los martes, pero salimos en este canal los miércoles. Esto es como jugar a Volver al Futuro. ¿Ves? Nosotros estamos aquí. Volver al futuro. Confundimos a Tamaris López. Sí, vale. Tamaris siempre anda diciendo, ¿pero cuándo es? Ahí está la explicación, Tamaris. Aquí está la explicación. No, Tamaris sabe porque Tamaris está aquí con nosotros en la grabación también. Entonces, bueno, aquí estamos. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Tú sabes, Alejandro, que vi una noticia y a pesar de que siempre tratamos de hablar contigo de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos porque está actualizado, porque cubres la noticia ya, vi algo y yo dije, no, yo esto lo tengo que hablar. La única persona con la que yo tengo la que yo puedo hablar de esto es con Alejandro Marcano, porque él sí va a tener una opinión interesante. Resulta ser que el PSUV, esa banda delincuencial llamada PSUV, creó, yo no sé ni cómo entrarle a esto, te lo juro. Crearon una vicepresidencia de asuntos religiosos y espirituales. Uño. Y pusieron a la cabeza a Nicolásito Maduro. No joda. Es un lavado de rostro ahí que van a hacer. Y entonces yo me he enterado de esto y lo voy a buscar precisamente por el periodista venezolano radicado en España, David Placer, quien lo ha publicado en su cuenta de Instagram. Y como tú sabes, David Placer escribió aquel extraordinario libro Los Brujos de Chávez. Entonces dice que el Nicolásito ha anunciado que impulsará un censo religioso en Venezuela. Censo religioso. Para hacer que la riqueza espiritual se volque y sea mayoría chavista. Es decir, el tipo ha decidido que él va a hacer un censo para que la gente diga qué religión o creencia religiosa tiene, una cosa que pertenece al fuero interno y que quien lo quiera hacer público lo hace público, pero que... A ver... Y a partir de allí, él va a convertir a los católicos en chavistas, a los evangélicos en chavistas, a los testigos de Jehová en chavistas, a los santeros en chavistas. Otra lista, notas con otra lista, Nicolásito. La lista Nicolás. El señor además dice que hay que medir bien la espiritualidad del país, de los números, la gente que está en un sector y en otro. Es decir, van al control completo, hasta de los santos que la gente pone en su altar. El nombramiento para ratificar que el asunto espiritual no es un tema menor para el chavismo. Nicolás Maduro Guerra tiene la convicción de que el gobierno de su padre se mantiene por su fuerza espiritual. Dime tú, ¿no? La fuerza espiritual.
¿Tú has visto? Para que tienes que hacer el censo. O sea, que, exacto. Yo no sabía que la cocaína era espiritual. Sí, señor. Mira. Ni las piedritas, ni todas esas anfetaminas, ni todos esos barbitúricos que deben distribuir. Pero mira que de verdad David Placer, qué buen trabajo hace David Placer. Sí. Aquí David Placer dice, mira lo que dice. Nicolásito ha sido visitante con fuentes que algunas fuentes aseguran que con bastante asiduidad, del ya conocido como el Salón de la Brujería en el Palacio de Miraflores, oficialmente llamado el Salón de la Patria, donde sus custodios no esconden que allí se realizan prácticas espiritistas con Guaycaipuro, Bolívar y otros personajes de las nuevas religiones o pseudo-religiones emergentes promovidas por el chavismo. Todavía conservo los escritos que plasmaba Maduro Guerra en un libro de visitas después de sus experiencias espirituales en Miraflores. Nicolásito no oculta que su plan pasa por hacer uso político de las creencias religiosas de los sectores populares, donde el chavismo no ha podido controlar la iglesia católica, pero sí ha favorecido a pastores evangélicos y sobre todo ha penetrado a través de la santería cubana y el espiritismo. Ahora la política es nacional, un plan de Estado, el control de la fe, la manipulación de las creencias para terminar de convertir al creyente en militante chavista. ¿Cómo te quedó el ojo? No, me está picando no Sí, puedo seguir viendo bien sí, esa. ya estoy Mira, viendo. Sí. Ahí están pasando dos cosas importantes. A ver, yo quisiera tu visión de la vida. Yo dije, Alejandro debe tener una posición sobre esto. Sí, me está estudiando con este tema, porque no lo había ni leído. No, te estoy estudiando yo, no, nos está estudiando David Placer. Bueno, exacto, David. Coño, por cierto, un abrazote grande, porque uno de los grandes periodistas de estas nuevas generaciones, de verdad, impecable su trabajo. Y yo lo sigo mucho en su Instagram Live que hace, porque él siempre está, es como un canal de televisión él solito, ¿no? Pero mira, hay dos cosas importantísimas con esto. Cuando la parte religiosa para esta gente que no son católicos generalmente, porque quien hace brujería utiliza los huesos de Simón Bolívar, la paleta, ¿cómo se llaman estos muñequitos que hacen los? Vudú. El vudú, de origen africano, que se usa mucho en Haití, toda esta mezcolanza que tienen los cubanos, ellos no, se apartan mucho de la religión católica, pero estamos en un momento importantísimo para el chavismo, importantísimo, fundamental. Ellos están ganando la batalla política, la han ganado, tanto que la normalización es parte de una realidad. Ayer veía unas encuestas donde la gente se ha despegado del país. Creo que es un reportaje bien interesante donde habla de que la gente se apartó un poquito de la política porque tiene que hacer sus nichos, sus burbujitas para poder vivir, pero no le importan ni unos ni otros. En este camino, cuando está abierto, ellos tienen que seguir la ruta del control, porque acuérdate que el comunismo va avanzando a pasos acelerados y no para hoy ni para mañana, sino para los próximos años. Y eso lo han aprendido muy bien del castrocomunismo. ¿Qué están preparando aquí? Una nueva lista de las personas para llegarle a los altares. ¿Qué significa eso? Que ya no solo te van a controlar hasta la puerta de tu casa, que te pueden marcar y saber este es o este no es. Van a entrar hasta la intimidad de tu hogar para saber que tú los apoyas. Son los CDR modernos del madurismo. Va a haber templos, seguramente van a invertir mucho ese dinero el narcotráfico, que mucho les rinde plata para hacer, y veremos la construcción no solo de bodegones, sino de estos lugares, y allí va a haber un control férreo para que nadie se levante en 2, 3 años, porque la miseria, fíjate el índice de miseria como estamos en el segundo lugar después de Cuba, pero en unos añitos más vamos a estar peor que Cuba, porque todavía no estamos peor que Cuba. Es decir, realmente no hemos llegado a ese. Mira, lo he estado analizando muy bien con mis compañeros cubanos, lo que está pasando y oyendo. Me toca en Martí compartir con Ivette, por cierto, Ivette Pacheco, una periodista. Ella era músico y trabaja en Martí. Todas las entrevistas que hace a diario para Radio Martí, todas las llamadas que hace a la isla de Cuba. Si tengo un filtro, yo le digo a ella, wow, qué maravilloso poderme enterar la miseria que está viviendo la gente, que se le caen los techos, las casas, que no tienen agua, que no tienen comida, la gente pasando por calles donde los niños lloran porque no hay comida, calles completas en Cuba. Entonces, eso es lo que va a venir para Venezuela. Y en ese momento ya lo van a tener marcado. Aquel que creyó que entonces están creando una nueva religión, Nicolásito, y que, oye, mira, voy a protestar porque no me dieron el clap,
o no me llegó a tiempo, no lo van a poder hacer. Y tú te das cuenta de que esto que te estoy diciendo puede encajar perfectamente cuando te das cuenta que los actores políticos nuevamente volvieron a tomar roles preponderantes. Diosdado Cabello, diciendo que ahora se va a acercar a Brasil. Brasil en las elecciones de unos mesecitos, el ganador va a ser Lula da Silva. Entonces ya ellos van trabajando y van perfeccionando y cada quien volvió a asumir su rol. Y eso es lo que está pasando allí. Es decir, droga mezclada con la religión y la religión o la pseudo-religión o las emergentes, esta creencia es más control de lo que la gente se imagina. Y hay que recordar cosas, Alejandro, porque también hay que tener perfectamente claro que el chavismo ha inventado muy poco. El chavismo lo que ha hecho es perfeccionar prácticas, ¿no? Perfeccionar, esa es la palabra. Los regímenes dictatoriales siempre han tenido como principal enemigo a la fe, a las creencias religiosas. Porque el que hace la fe te une en un solo lugar. Y el comunismo, este tipo de regímenes dictatoriales, tiene que separarte para que no puedas activarte, no puedas pensar en conjunto y avanzar, porque solo eres más indefenso. No solamente eso, sino que el hecho de que haya una institución que tenga más poder que el régimen es algo que el régimen no puede permitir. Exactamente. Y las religiones conforman instituciones, a veces reales, físicas, jurídicas, y a veces instituciones simplemente sociales, aceptadas como tal. Por ejemplo, la religión católica es una institución y una figura jurídica. Pero los que siguen el culto a María Leonza, o a las ánimas benditas del purgatorio, o a las ánimas del Guasare, o a cualquiera de esas deidades que hay por ahí, de sorte tal, querrámoslo o no, eso existe. Y para esas personas que conforman esas creencias, eso es una institución que tiene sus razones de ser. Yo he aprendido a no cuestionar ninguna creencia religiosa, porque todas las creencias religiosas a su vez quieren desprestigiar a las demás. Es decir, no, la mía es, la que ella no es. Y a mí no me gusta caer en eso, porque me parece que es una discusión estéril. Pero cuando tú te das cuenta que el chavismo ha decidido no transitar el camino que transitaron los regímenes comunistas clásicos de prohibir la religión, sino de cooptarla y ponerla a trabajar a su servicio, tú te das cuenta que son aún mucho más perversos. Por ejemplo, hay una historia con respecto al dictador de Haití de los años 50, ¿no? Papadoc Duvalier, que él manipulaba a la gente. Me da miedo, él era así como grandotote, ¿verdad? Él manipulaba a la gente con las creencias del vudú. En un país donde el vudú es practicado por el 99% de la población, él manipulaba a la gente y él echó a correr la tesis, como él era médico, y él iba a los sectores populares donde, y entonces curaba a la gente, tal. Él echó a correr la tesis de que él era en realidad el Barón Samedi. El Barón Samedi es una deidad del vudú. Yo eso lo investigué muy bien por algo que estoy preparando por allí. Y me interesó muchísimo la manipulación, en efecto, que el tipo hacía. El Barón de Samedi es representado como una calavera vestido con un traje negro y sombrero, que se supone que es el custodio de los cementerios, el que recibe a los muertos y decide quién muere y quién no, porque decide quién entra y quién no entra al cementerio. Este señor, ¿qué hacía? Él se vestía como el Barón de Samedi. Se ponía un traje negro, una corbata negra y un sombrero. Y entonces echan a correr eso de que él era el Barón de Samedi. Entonces era una cosa como que el tipo era, o sea, no te metas con Duvalier. Porque todo lo que significaba el Barón de Samedi lo representaba él. Y el miedo a una deidad se transfería al miedo a Duvalier. Duvalier murió en el poder. Su hijo, François Duvalier, sí fue derrocado y cuando ya se estaba muriendo lo dejaron regresar a Haití y se murió como al año, ¿no? Pero el hijo no pudo hacer esa manipulación porque el hijo era otra cosa. Pero el padre sí logró hacerlo. Entonces, esas cosas, no, mucha gente podrá decir que, bueno, que estas son cosas, ¿cómo se llama? Que no son temas. Mira, esto tiene más importancia de lo que la gente cree. Sí, más importancia que el control incluso en las escuelas a los niños. Porque del que hablamos la semana pasada. Sí,
Eso va todo concatenado y al final lo que hay es un control férreo, es decir, como Corea del Norte, donde todo es gris. No, y recuerda lo que... No, mira, hay algo que ocurrió en China. El régimen comunista chino decidió que el régimen como el Partido Comunista iba a decidir quién dirigía la Iglesia Católica en China. Y eso durante muchísimos años lo evitó el Vaticano, hasta que llegó el Papa Francisco que lo permitió. Entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? Bueno, que la Iglesia Católica no pueda decidir quiénes son los que dirigen la conferencia episcopal y todo lo demás, sino que van a cooptarla. Bueno, ya tienen ahí a un chavista que es Mario Moronta, ¿no? Pero... ¿Y a quién fue los primeros que se metieron cuando llegó Chávez al poder? ¿A quién fue a los que desarticularon de primero a la Iglesia Católica, sacándola a los colegios? La religión salió de los colegios. No, y además poniéndolos, intentando poner un papel preponderante a los evangélicos, que algunos se dejaron manipular, la mayoría no. ¿Okay? Y hay religiones además que tienen expresamente prohibido la participación en política. Los testigos de Jehová son unos. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces aquí lo que viene es una cosa bien macabra. Vamos a llegar a una coreanización. Aquí lo que viene, aquí lo que está en avanzada es el control social absoluto, e inclusive van a decidir cuál es el santo que tú puedes montar. No, tú puedes montar tu altar. Bueno, y cuando yo hago la referencia, porque he estado leyendo mucho lo de Corea del Norte, a mí me asusta muchísimo, me encantaría poder estar y registrarlo sin el miedo de terminar en una cárcel. En Corea del Norte, señores, la mayoría de los que no lo saben, ni siquiera uno puede levantar la mirada del piso. Así van y es el control que quieren del venezolano. Todo es sin color, todo es gris, todo es terrible. Mira, para Alejandro, yo te invito a revisar por allí cuando tengas tiempo, si te interesa lo que es Norcorea, la historia del poeta venezolano Ali Lameda. Ali Lameda fue un poeta venezolano comunista que aceptó una beca para estudiar en Norcorea y terminó preso en Norcorea y estuvo preso con trabajos forzados y casi lo matan en la cárcel. Y fue años después que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez logró hacer las gestiones políticas y diplomáticas para lograr la liberación de ese señor. Que por supuesto, después de eso, se olvidó del comunismo. Claro está, porque lo vivió no en los libros, sino en carne propia. Ali Lameda, los que quieran saber esa historia, aquí ya lo anoté. Búsquenla porque es muy buena. Nosotros nos vamos de este corto programa de hoy, pero enjundioso. Así que vamos a estar muy pendiente de a qué santo nos quieren quitar de la mesita de noche. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. Recuerden, amigas y amigos, que nosotros estamos en el canal de Alejandro los días martes. Así que si no han visto el programa del martes, vayan a verlo porque ya está disponible. Por supuesto, nosotros estaremos con ustedes mañana de nuevo. Gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal, a los que activan las notificaciones, a los que nos hacen crecer cada día más. Y superar, por supuesto. Ya estamos muy lejos de los 100.000. Ya estamos más de 120.000. Yo creo que ya inclusive estamos por encima de los 120.000 ya. Gracias a los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. Es posible este y todos nuestros programas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros le pedimos que no se olviden de nosotros, porque nosotros volvemos mañana. Chávez no. Ese sí no va a volver. Aunque cambien la religión, Chávez no vuelve. Hasta mañana. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.